Vamos a hablar brevemente en esta sección complementaria de los sistemas de secreción bacteriana. Los sistemas de secreción que poseen las bacterias los podríamos considerar como nanomáquinas especializadas en enviar proteínas y otras moléculas biológicas hacia el exterior, permitiendo de esta manera a las bacterias interaccionar con el medio en que se encuentran, así como también con otros organismos que forman parte de su hábitat, principalmente en el caso de aquellas bacterias que mantienen una estrecha relación con las células eucariotas, como es el caso de las bacterias patógenas. Ahora bien, esta relación puede ser de tipo simbiótico, es decir, aquel tipo de relación en la que ambos organismos obtienen beneficios, o puede ser una relación de tipo parasitismo o de patogenicidad, donde la bacteria, en este caso, afecta la función normal de la célula eucariota hospedera o también incluso de todo el organismo al cual está infectado. Ahora bien, dentro de estos sistemas de secreción existen una serie, dependiendo de los textos que ustedes consulten, pueden conseguir que hay entre 7 y 11 sistemas de secreción diferentes. Estos sistemas de secreción en las bacterias gram negativas destaca, por ejemplo, el sistema de secreción tipo 3, como veremos posteriormente, que permite traslocar proteínas efectoras dentro del citoplasma del enterocito, que en este caso es la célula eucariota del hospedero. También tenemos que los genes que codifican a las proteínas que integran estos sistemas de secreción bacteriana tipo 3 forman parte de lo que llamamos islas de patogenicidad, cuyo conocimiento con respecto a la composición, organización y regulación de su expresión nos permite entonces manipular estos sistemas de secreción como vehículos para la entrega de proteínas de interés terapéutico en terapias dirigidas a células específicas. Y esta es una de las principales aplicaciones terapéuticas, de las aplicaciones clínicas, que tiene el conocimiento de estos sistemas de secreción bacteriana en la actualidad. Como les decía en la introducción en la lámina anterior, las bacterias entonces expresan diferentes sistemas de secreción, y estos sistemas de secreción van a ser indispensables para transportar proteínas que en el caso de la patogenicidad pueden ser toxinas, enzimas o incluso otras macromoléculas hacia el espacio extracelular. Existen una serie distinta de sistemas de secreción. En algunos textos, en algunos papers, ustedes pueden conseguir que hablan de 7 sistemas de secreción. En los más recientes ya hablan hasta de 11 sistemas de secreción. ¿Okay? Y estos se encuentran por igual tanto en bacterias gram positivas como en bacterias gram negativas. Ahora bien, si recordamos un poquito cómo es la estructura de estos dos tipos de bacterias y en qué se diferencian, debemos saber entonces que la diferencia que puede ser más notable entre estos complejos sistemas de secreción multiproteicos en las bacterias es que en las gram positivas lo que van a realizar es un simple proceso de secreción a través de una sola membrana, que va a ser la membrana citoplasmática, mientras que en las gram negativas deben transportar esa molécula biológica a través de la doble membrana, es decir, de la membrana interna, que es la membrana citoplasmática propiamente dicha, y la membrana externa, que forma parte de la pared celular gram negativa. Entonces deben transportar esa molécula biológica a través de esa doble membrana que la rodea hasta el medio extracelular. Obviamente este es un mecanismo más complejo. Sin embargo, los genes que van a codificar para estas proteínas que participan en los procesos de secreción de las bacterias gram positivas
muestran un alto grado de similitud con los genes que han sido identificados en gram negativas, tomando como modelo Escherichia coli. Debido a esto, el criterio que se utiliza entonces para diferenciar estos sistemas de secreción va a radicar más en el tipo de transporte realizado por la bacteria, independientemente de que se trate de una bacteria gram positiva o de una bacteria gram negativa. Y entonces tenemos que hablamos de translocación cuando el transporte de proteínas ocurre intra, es decir, o a través de la membrana, en este caso de la membrana citoplasmática, por generalizar. Hablamos de exportación cuando la proteína es transportada hacia el espacio periplásmico. Hablamos de secreción cuando la proteína es transportada al medio extracelular o a la superficie celular, y de excreción cuando hablamos del transporte extracelular de moléculas que no son de origen proteico, como por ejemplo productos de la fermentación, llámese ácidos de diferentes tipos, gases, etc. Una de las formas como pueden entonces ser secretadas las sustancias al medio exterior de las bacterias es a través de la vía TAT. Esta vía, ¿verdad? Estas siglas obedecen al sistema Twin Arginine Translocation, ¿okay? Y de allí vienen las siglas TAT. Esto no es más que un proceso de exportación en el que las proteínas plegadas son transportadas a través de la membrana citoplasmática de las bacterias y también de algunos organelos derivados de las bacterias que pueden estar presentes en las plantas, como son los cloroplastos y las mitocondrias. En estos casos, la translocación de las proteínas ocurre por acción de un complejo de dos argininas morochas o gemelas, una a continuación de la otra, que tienen que estar presentes dentro de la secuencia señal, o sea que requieren estos dos residuos consecutivos para que puedan ser transportados o translocados, mejor dicho, estas sustancias o estas proteínas por este mecanismo. Este sistema está presente por igual en bacterias gram positivas y gram negativas y también en las arqueas. Este sistema, como pueden ver acá, está constituido por tres subunidades, TATA, TATB y TATC. El TATC es el que contiene la translocasa. Las proteínas entonces van a ser reconocidas por el complejo TAT, que va a estar inmerso, o vamos a decir integrado, a la membrana citoplasmática y va a ser estimulado entonces por la presencia de las dos moléculas de arginina ubicadas en el extremo N-terminal de la proteína. El otro mecanismo es la vía dependiente de SEC. En este caso se conoce también como vía secretoria general, con las siglas en inglés, ¿ok? Este tipo de transporte SEC dependiente, la secreción de los sustratos va a depender de la secuencia señal ubicada en el extremo amino terminal que posee la proteína a secretar. Pues por medio de esta secuencia es que va a ser reconocida la proteína y transportada entonces por el sistema SEC. Tenemos también la vía independiente de SEC, que se caracteriza por la translocación de la proteína sin la presencia de la secuencia señal en el grupo amino terminal o de un intermediario periplasmático. Este sistema va a translocar y a exportar, en este caso, a diferencia del que ocurría en el anterior, proteínas no plegadas que pueden transportarse por igual a través de la membrana citoplasmática de gram positiva y gram negativa, y como decía, implican el corte proteolítico de un péptido a nivel de la señal N-terminal.
En relación entonces con estos sistemas SEC y con estos sistemas de transporte TAT, vemos entonces en esta tabla cuál es el aparato de secreción, cuál es la señal terminal, los pasos en los que ocurre la secreción, si ocurre en uno, en dos pasos, si el sustrato, que en este caso es la proteína a ser transportada, es plegada o no, el número de membranas que debe atravesar y si están presentes en gran positivo o gran negativo. De hecho, esta tabla nada más que, como ustedes pueden ver acá, llega hasta el sistema de secreción bacteriana tipo 7, pero recuerden que les he dicho que ya actualmente hay más sistemas de secreción. Como ya les había mencionado previamente, entonces, la secreción extracelular de proteínas es un mecanismo de virulencia determinante en la infección bacteriana. Y estos sistemas especializados para realizar la función de secreción es lo que vamos a denominar entonces vías de secreción. Ahora bien, las bacterias gram negativas emplean fimbrias, ¿verdad?, para unirse a la célula y posteriormente entonces proceden a inyectar proteínas efectoras que van a polimerizar la actina celular en el organismo eucariota, estimulando la invaginación y captación de las bacterias por medio del mecanismo llamado de cierre o disparo, permitiéndole de esta manera a la bacteria penetrar en una célula y luego pasar a la célula adyacente, contribuyendo de esta manera a la diseminación de la infección. En las bacterias gram negativas, estos sistemas de secreción han sido clasificados en 6 grupos, que van obviamente sistemas de secreción en números romanos del 1 a 6. Esta clasificación se basa en la naturaleza molecular de las maquinarias que intervienen en el transporte. Ahora bien, los sistemas de secreción también los podemos subdividir, como ya mencionábamos previamente, en dos grandes clases, dependiendo del mecanismo que se utilice para transportar la proteína a través de la membrana plasmática. Y por eso hablamos entonces de vías SEC dependientes y SEC independientes. En las SEC dependientes utilizan entonces el llamado sistema de secreción o tipo SEC, donde las proteínas a secretarse van a presentar una secuencia señal o el llamado péptido líder que va a estar ubicado en el extremo amino terminal, mientras que las SEC independientes, los sustratos se pueden traslocar directamente desde el citoplasma hacia el exterior celular sin que exista un intermediario periplásmico ni una secuencia señal en el grupo amino terminal. Aquí tenemos ahora el sistema de secreción tipo 2. Este sistema de secreción tipo 2 es un sistema SEC para transportar proteínas del citoplasma al espacio periplásmico y de allí al medio externo. Esto lo hacen a través de una serie de proteínas llamadas secretinas, y estas secretinas son las que van a permitirle atravesar la membrana citoplasmática o membrana interna y la membrana externa para llegar a alcanzar finalmente el medio externo, de tal manera que a diferencia de lo que ocurre con el sistema de secreción tipo 1, donde el transporte ocurría en un solo paso, acá ocurre en dos pasos. En primer lugar va de la membrana interna al periplasma o espacio periplásmico y en un segundo paso va del periplasma, ¿verdad?, a la membrana externa. Este sistema está constituido por 12 a 16 componentes, como ustedes pueden ver acá. Es un poquito más complicado. También es dependiente de la hidrólisis del ATP y es muy utilizado por bacterias para secretar toxinas.
de los tipos de toxinas bacterianas tipo AB, como por ejemplo la toxina del cólera. Aquí podemos ver en la imagen entonces que las proteínas que usan esta vía, como ya les mencionaba, se translocan primero a través de la membrana citoplasmática o membrana interna, ya sea por las vías SEC o las vías TAC, ¿verdad? Hasta llegar al periplasma, y desde el periplasma son secretadas entonces por las secretinas hacia la membrana externa. Y esto obviamente es muy utilizado, como les decía, por las bacterias que producen toxinas, como el caso de Vibrio córnea. Este sistema de secreción tipo 3 es el que se conoce popularmente como jeringa molecular o complejo aguja, porque simplemente la bacteria inyecta diferentes proteínas a la célula hospedadora, y esto lo hace por el llamado inyectosoma. Estos sistemas consisten en una maquinaria que está constituida por más de 20 proteínas, y su función principal es la translocación a través de una tercera membrana. En los dos sistemas que habíamos hablado previamente, atravesábamos simplemente dos membranas, la membrana interna y la membrana externa, y la proteína quedaba libre en el medio externo. Aquí no, aquí la proteína es vertida, inyectada directamente al citoplasma de la célula eucarionte hospedera, y por eso se dice que su función es la translocación a través de una tercera membrana. Este sistema de secreción tipo 3, este inyectosoma, por así decirlo, lo podemos imaginar como similar al flagelo, constituido por un cuerpo basal, por la aguja y por el translocón, y sirve, como les decía, para secretar proteínas, en este caso efectores, a la célula hospedera y no al medio externo. Estos efectores pueden provocar una reacción patógena dentro de la célula eucariota, que puede ir desde una inactivación de la célula fagocítica, favoreciendo entonces el desarrollo intracelular de la bacteria, hasta la apoptosis, es decir, que estas proteínas transportadoras pueden manipular las funciones de la célula que les sirve de hospedero. Este sistema está presente en las cepas enteropatógenas de Escherichia coli, también en la enterohemorrágica, en Pseudomonas aeruginosa, y su expresión está asociado con infecciones y enfermedades más severas que cuando no está presente este sistema de secreción tipo 3. Este sistema de secreción tipo 4 lo podemos considerar un homólogo de la conjugación bacteriana, donde existe una serie de proteínas que forman una especie de túnel y transporta directamente tanto proteínas como ADN. Este sistema está presente en el Helicobacter pylori y permite transferir la proteína CAC-A dentro de las células gástricas para producir entonces la patogenicidad del Helicobacter pylori, y también permite, por ejemplo, a Bordetella pertussis secretar sus toxinas. Entonces, este es el mecanismo de secreción tipo 4. El sistema de secreción tipo 5 es denominado sistema autotransporte. En este caso, es una vía SEC dependiente que se utiliza para atravesar la membrana interna, pero se dice que es de autotransporte porque las proteínas en este caso no requieren de ningún factor adicional para atravesar desde el periplasma hacia el medio exterior celular, sino que simplemente ella misma, ¿verdad? La misma proteína dirige su transporte. Dentro de estos sistemas de secreción tipo 5 tenemos el tipo 1, que es el de los sistemas autotransportadores, también conocido como VA, el BB, que es la vía de secreción de doble acompañamiento, el BC, BD y BE, que son los llamados autotransportadores inversos, y también existe
el tipo BF. Sin embargo, no vamos a entrar en muchos detalles. Yo lo que quiero a este nivel es que ustedes conozcan brevemente que existen diversos sistemas de secreción en las bacterias. Un ejemplo de este sistema de secreción tipo 5 serían las proteasas secretadas por hemófilos de influenza contra la inmunoglobulina A. Este es un clásico ejemplo de estos sistemas de secreción. Sistema de secreción tipo 6 para mnemotecnia, que fue descubierto en el año 2006. En este caso, la secreción de varias proteínas de virulencia de este sistema han sido descritos fundamentalmente en gram negativos como Vibrio cholera, Pseudomonas aeruginosa y otras especies. Estos carecen de la secuencia señalizadora con el grupo N-terminal y es un complejo de membrana que está formado por estas proteínas que ustedes ven acá, la TSSJ, la L y la M, y se considera como un bacteriófago T4 invertido, haciendo el símil de que el proceso de infección es parecido al de los fagos y confiere un comportamiento de tipo defensivo u ofensivo. Los sistemas de secreción tipo 7 son también vías SEG independientes, están presentes en gram positivo y también en micobacterias como especies de Mycobacterium tuberculosis, bovis, Streptomyces polycolor e incluso en Staphylococcus aureus. Estos secretan sustratos sobre la envoltura inusual que tienen las células de DIDERM. Adicionalmente, segregan una gran toxina, que es una nucleasa, conocida como ESA-D. La mayoría de los sustratos que este sistema de secreción transporta lo podemos dividir en dos familias, las proteínas ESX y las proteínas PE y PPE. Estas bacterias pueden contener hasta 5 sistemas que van del X1 al X5, cada uno con su propio papel en la fisiología y virulencia bacteriana, y 2 de estos sistemas, el 1 y el 5, están involucrados específicamente en la virulencia. Los sistemas de secreción tipo 8 fueron descritos inicialmente en el año de 1989 por Norman y Coles en Escherichia coli, productora de mastitis bovina. Este sistema es conocido también como vía de nucleación-precipitación y se abrevia con las siglas ENP. Depende del translocón SEC o del translocón TAT para cruzar la membrana interna, y se trata de una vía de secreciones de Curly que está altamente regulada. Recordemos que las Curly son fibras proteicas extracelulares que son producidas por bacterias gram negativas. Los genes específicos de Curly, que son conocidos como CSG, se encuentran fundamentalmente en las proteobacterias, como los gram negativos, y también los bacteroidetes, que son anaeróbicos. Su función está asociada fundamentalmente con un estilo de vida sedimentario y con un comportamiento del tipo multicelular en los biofilms, que también se ha demostrado que en bacterias patógenas contribuye a la colonización de las mucosas y los tejidos de los hospederos, facilitando la infección. Por ejemplo, en Escherichia coli, el gen que codifica para el Curly, el CSG, es un componente lipoproteico esencial, que forma un canal de secreción en la membrana externa bacteriana. Este tiene forma de corona, atraviesa la membrana externa a través de una especie de barril o poro constituido por 36 hebras, y cada subunidad tiene a su vez 4 hebras beta. En cuanto al sistema de secreción tipo 9, este también es una vía SEC dependiente, recientemente descubierto. También recibe otras denominaciones. Transporta proteínas funcionales secretadas
más que proteínas relacionadas con la virulencia, lo cual no quiere decir que sea exclusivo para esto. Este es un sistema raro que solamente se ha demostrado que está presente en algunas especies de Flavobacterium, como Flavobacterium psicrophyllum y columnares, y está asociado con la producción de hemolicinas, adhesinas y peptidasa. También en el caso de Porphyromonas gingivalis, en este caso sí actúa en la secreción de factores de virulencia, mientras que en osos como el Flavobacterium johnsonii actúa únicamente como factor que interviene en el movimiento de la bacteria. Actualmente se han descrito 18 genes que intervienen en el funcionamiento de estos sistemas de secreción, pero como es el más recientemente descubierto y es raro, no se tiene mucho conocimiento al respecto. Ya para finalizar, entonces, con los sistemas de secreción, vamos a relacionarlos con su relevancia en la patogenia. Y acá tenemos dos láminas donde tenemos cada uno de los sistemas de secreción, donde se especifica si son dependientes o independientes de SEC, en qué género o especie bacteriana se encuentra, cuál es el sustrato y cuál es su participación en la patogenia. Aquí pueden ver tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6 y tipo 7. Recuerden que estos son los que están más estudiados hasta el momento. Bueno, les doy las gracias una vez más por haberme prestado atención en esta breve introducción a lo que son los sistemas de secreción bacteriana, a fin de facilitarles luego la comprensión de los temas relacionados con la patogenicidad bacteriana. Espero que ambos videos hayan sido de su total agrado y comprensión, y nos volveremos a estar en contacto próximamente. Muchas gracias.